gracias por su presencia. Iniciamos la conferencia de prensa del Movimiento Revolución Ciudadana y también de la bancada UNES. ¿Estamos listos? ¿Sí? Estamos siendo retransmitidos también por nuestros canales oficiales. Damos la bienvenida a la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga. Buenas tardes, presidenta. Adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Hoy estamos frente a ustedes recordándole al país la revolución ciudadana, la bancada de los electores. Es una oposición firme del señor. Los asambleístas presentaron una opción de ley a los ecuatorianos. El mismo que no tuvo apoyo. Mire Pachacuti, el social cristiano. Ellos vayan a dar clases casa adentro, porque son siempre los que van dando sus intereses particulares. Por lo tanto, rechazamos categóricamente todas aquellas acusaciones infundadas, de las que hemos dicho, pero sobre todo, que diga que existe un pacto con esos mismos que nos han con los que nos han pagado de la carcelaria, con los agreden en todos los que puede, y que peor aún nos acusado hace unos días de golpistas. Nosotros no pactamos con la querido ecuatoriano. Nosotros no pactamos gobierno contra los intereses del pueblo. La ley del lazo es del gobierno del lazo, no de la revolución ciudadana. Si hay alguien que tiene que responder aquí respecto de este proyecto de ley que atenta contra el bolsillo de la gente, es el señor Guillermo Lasso. El país tiene que saber con absoluta claridad que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el secretario general de la Asamblea Nacional han actuado en complicidad con el gobierno del señor Lasso para que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Pues en lugar de certificar que la moción de aprobación del informe de mayoría fue negado, lo que han hecho es decir que no ha habido resolución alguna al respecto y que por lo tanto, al haber operado el plazo, pasa por el Ministerio de la Ley. Insisto, esto es falso de falsedad absoluta. La bancada de UNES y la Revolución Ciudadana dio sus votos para que esa ley fuese negada, así de categóricamente. Por lo tanto, la ley de Lasso no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Nosotros estaremos aquí, firmes, como siempre, luchando desde los diferentes espacios que nos corresponden, para que esta ley que hoy pretenden meterla por la tranquera sea derogada lo más pronto posible. Nuestro compromiso siempre estará del lado de la gente, pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Al pueblo ecuatoriano, a nuestros militantes. En realidad nos sorprende mucho las interpretaciones y sobre todo cómo se puede tener memoria cortoplacista para poder ahora cierto sector de los medios de comunicación y en otros espacios políticos hablar de un pacto. ¿Puede existir un pacto ante un gobierno que nos ha catalogado de golpistas, un gobierno que nos ha perseguido? Les recuerdo que soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales que está haciendo la investigación de Pandora Papers y tenemos abierta una investigación por la Fiscalía pedida por el gobierno. ¿Podemos pactar con un gobierno que evidentemente le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano? Pues no.
Rechazamos categóricamente esos intentos de posicionar este nuevo encuadre mediático de que la bancada UNES tiene un pacto con el gobierno. No existe tal pacto. Y no puede haber tal pacto. ¿Saben por qué? Porque nosotros le dimos una propuesta al pueblo ecuatoriano. Siempre dijimos que la ley económica urgente era nociva para la clase media. Siempre advertimos que justamente esa ley no permitía la reactivación económica y que iba a golpear los bolsillos de los ecuatorianos. Pero como nosotros también somos una bancada que propone, fuimos la única que presentó un informe de minoría. Pregunte si las demás bancadas hicieron alguna observación o hicieron algún aporte adicional o dieron una alternativa al país. ¿Cómo podemos hablar de pacto cuando fue justamente la bancada de la Revolución Ciudadana que le brindó a esta asamblea la posibilidad que vote por otra opción? Y aquí les tengo que decir ya claramente, de acuerdo a la ley, que esa ley fue negada 3 veces, porque están intentando desviar la atención jurídica para decir que la asamblea no se pronunció. Y la presidenta y el secretario tendrán que responderle al país, porque la Asamblea Nacional se pronunció negando ese proyecto de ley. Lo negó cuando en la primera moción se decidió no dejar pasar el informe de mayoría propuesto por el señor Jiménez. Lo negó con la moción justamente presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, donde hablaba de negar el proyecto. Luego se trató el informe de minoría, que fue negado. El artículo 140 de la Constitución es completamente claro, y aquí no hay que ponernos a interpretar ni a estirar la ley de acuerdo a nuestra competencia. El artículo 140 es claro. Las leyes se aprueban, se mejoran o se niegan. ¿Nos hablan de archivo? Bueno, el archivo puede ser una palabra que se pueda anexar, como ya sucedió en el periodo del 2019, cuando sucedió con la ley económica presentada por Moreno, en donde se hablaba de negar y archivar, pero siempre el verbo rector es negar. Aquí no nos interpretemos la norma de acuerdo a nuestra competencia. Esta Asamblea Nacional se pronunció y lo que va a hacer el presidente de la República enviando el proyecto de ley al registro oficial es inconstitucional. Y nos reservaremos como bancada de la Revolución Ciudadana a tomar todas las acciones correspondientes para que esta ley inconstitucional no afecte al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, por acudir a esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, asambleístas. Denle el micrófono para que se pueda escuchar. Asambleísta, en todo caso, bueno, el jefe de bloque de Alejandro Jaramillo y también el presidente de la Comisión de Fiscalización han sugerido que ustedes habrían condicionado los votos a una posible liberación de Jorge Glass, entre otros líderes del correísmo. ¿Qué le responden? Miren, al igual que el compañero Jorge Glass y todos los privados de la libertad de este país están en riesgo por políticas nefastas tomadas por el gobierno de Moreno, que evidentemente cogobernó con Lasso. Esto no es un tema exclusivo de nuestro compañero Jorge Glass, que obviamente debería estar en mejores condiciones, no solamente él, todos los privados de la libertad. Pero si estos señores hablan de acuerdos, que lo demuestren. Pedir mejores condiciones para el expresidente, ex vicepresidente de la República, es constitucional y legal. Pero no le podemos permitir absolutamente a nadie que quieran interpretar que nuestra decisión en la Asamblea Nacional tiene que ver con pactos. Rechazamos categóricamente eso. El gobierno tiene que responderle al país, porque la ley no es de la bancada de la Revolución Ciudadana. Señor Lasso, la ley es suya, fue su propuesta. Nosotros quisimos darle una alternativa al país. ¿Y qué pasó? Pachacutic, Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, que ahora se rasgan las vestiduras, no quisieron apoyar una propuesta seria, una propuesta que no golpeaba al pueblo ecuatoriano. Entonces no podemos permitir bajo ningún concepto que se intente desviar la atención. Rechazamos. Nosotros no pactamos con la banca. Nosotros no pactamos con grupos económicos que evidentemente en este momento le están dando la espalda al país. Hágase responsable de lo que vaya a pasar con la ley.
porque la ley es de ustedes, la ley la propusieron ustedes y de manera inconstitucional quieren meterla a través del Ministerio de la Ley. Y eso lo estamos alertando al país y, como ya les dije, estaremos preparados para tomar todas las acciones que legalmente se correspondan. Asambleísta Cabezas, buenas tardes. Adriana Bermeo, del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Asambleísta, quería consultarle si ustedes evidentemente votaron en contra del informe de mayoría y también votaron a favor de la moción del asambleísta Torres en la negativa. Quería consultarle por qué no sellar definitivamente esas votaciones, votando a favor del archivo. ¿Por qué la abstención en el archivo si ese archivo aseguraba la decisión que ustedes ya habían tomado de rechazar totalmente este proyecto de ley? ¿Por qué la abstención en el archivo? La ley estaba muerta y se lo estoy explicando desde la ley. ¿Qué dice el artículo 140? Los proyectos de ley se aprueban, se modifican o se niegan. Ahora que hablaban de negar lo negado, ya habíamos tomado una decisión, ya la Asamblea se había pronunciado y la interpretación que le está dando el secretario y la presidenta de la Asamblea es peligroso. No nos podíamos esperar algo porque sabemos básicamente a qué responde la presidenta, pero nosotros no podíamos votar sobre una ley muerta, estaba negada. Asambleísta, precisamente a partir de lo que usted explica, ¿qué consecuencias hubiera podido haber o cuál es el análisis que se hizo dentro de la bancada? ¿Qué consecuencias pudieron haber con la negativa si ustedes votaban a favor del archivo de la ley? Insisto, en este momento hacer retrospectiva sobre una decisión tomada y una decisión que tenía todo el aval constitucional. La ley estaba muerta. La ley estaba negada, la ley está negada, la Asamblea se pronunció, por eso no entendemos esta nueva lectura que le ha dado tanto el secretario de la Asamblea como la presidenta a decir que la Asamblea no se pronunció. Nos pronunciamos, la ley está negada. Justamente, asambleísta, buenos días, Valeria Navarro de Televicentro. Quería consultarle, juristas y constitucionalistas argumentan de que lo que ustedes votaron era por el informe de mayoría, no por la ley. Entonces, en esa parte se daría esa confusión y por ende la ley no sería archivada y por eso ya ahorita ya entró por el Ministerio de la Ley. Ahora que ya ingresó, ya pasa, hay mucha responsabilidad que cae sobre UNES ya que el gobierno ha remitido a esta ley por el Ministerio de la Ley. Un poquito de procedimiento parlamentario. Toda moción lleva incorporada la ley, porque no vas a votar una moción vacía. La moción o el informe, hablemos del informe en este caso, el informe lleva consigo la ley. Eso dice claramente también el reglamento de comisiones. Entonces, no entendemos cómo ahora nos dicen que tengamos que votar por separado por el informe y separado por la ley. No, el informe es la consecuencia de la ley. Entonces, no entiendo la interpretación. Yo respeto a los constitucionalistas, pero nosotros cuando votamos por un informe, es evidente que está ahí contemplado la ley y es para aprobar o rechazar el informe que contiene la ley. No hay ninguna otra interpretación. Asambleísta, buenas tardes. ¿Cómo está? Dice hace un momento que ustedes van a presentar todos los argumentos legales, constitucionales que esté al alcance. Primero quisiera saber qué tipo de acción legal van a presentar, porque lo otro ya prácticamente estamos hablando de que entró por el Ministerio de la Ley y eso lo acaban de notificar, primero. Y lo otro, no es nuevo que el bloque de UNES haya solicitado el tema de Glass, de Duarte, como lo dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización esta mañana. ¿Van a seguir insistiendo a tratar, no sé si de canjear votos por esos petitorios? Su pregunta es grosera. No, su pregunta es grosera primero porque usted no puede... Primero, la fuente que usted toma es el del legislador que se dedica desde su curul a injuriar. Entonces usted no me puede hacer una pregunta en torno a un injuriador. Bueno, en todo caso es una posición ¿Me de un permite legislador. responderle? Villavicencio es un injuriador. Y si él se va a parar aquí a decir lo que ha dicho, que lo demuestre. Como se lo dijimos al presidente de la República, que lo demuestre. La condición del vicepresidente Jorge Glass es la condición de todos los privados de la libertad. Y le recuerdo que hay una acción de la CIDH en donde se habla claramente de la condición que está viviendo el vicepresidente Jorge Glass. Ojalá no le pase nada. No estamos pidiendo y no vamos a prestarnos a este
juego de que quieren utilizar a nuestro perseguido político para tratar de desviar la atención de la ley, de Pandora Papers y de todos estos temas. No, para nosotros es muy sensible eso y nos duele mucho que actores políticos quieran manosear ese tema. No hay tal pacto, nosotros no negociamos con la banca en esas condiciones, sobre todo cuando todo el país sabe que Jorge Glass es un perseguido político. Compañeros, si no hay otra pregunta. La pregunta se puede responder, por favor. Mi compañero le consultaba de cuáles van a ser las acciones legales que sigan. Bueno, preguntaba hace un momento, decían usted, ojalá sea todo el pleno, porque ya que todas las bancadas se están mostrando en contra del proyecto de ley, pues ojalá que pueda existir una acción de la misma Asamblea Nacional con todas las bancadas para presentar la derogatoria de ese proyecto de ley. Ojalá tengamos, que no lo hagamos de manera individual y empecemos a dispararnos entre todos y podamos tener una acción como bancada para presentar la derogatoria de esa ley. Pero adicionalmente, también se da la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Estamos abiertos para eso, porque esta ley, como lo dijimos desde el inicio, es la ley del señor Lasso, es la ley que va a golpearle a la clase media, es la ley que no va a reactivar la economía. Y no es nuestra ley, ecuatorianos, es la ley del gobierno. Respondan ustedes. Nos parece muy irresponsable que ante la ley, que no la propusimos nosotros, ahora los responsables sea la bancada de la Revolución Ciudadana. Si no hay más preguntas, compañeros. ¿Sí? Una última pregunta sobre otro tema, asambleísta. Como jefa de bancada, ¿cuál va a ser su postura mañana ante la decisión del futuro del asambleísta Egner Recalde debido a la decisión que ha tenido su representante en la comisión, en el Comité de Ética? ¿Van a apoyar la destitución de Egner o no? Gracias. Bueno, hoy tendremos una reunión de bancada. Acá tenemos a nuestra compañera representante en el Comité de Ética, nuestra compañera Luisa González. Ella evidentemente ha tomado la decisión de abstención dentro de la comisión en el marco de la ley, pero esperaríamos nosotros el día de mañana, porque vamos a tener una reunión, no sé si Luisa quisieras adelantar algo, pero en ese caso nosotros vamos a tener como bancada una reunión esta noche y determinaremos cuál va a ser nuestra posición el día de mañana. No sé, Luisa, si quieres abordar algo del tema o lo dejamos para mañana. Listo, mañana daremos una información como bancada. Cerramos entonces nuestra rueda de prensa. Muchísimas gracias, compañeros asambleístas. Hasta muchísimas luego. gracias y hasta pronto.